Muy buenas tardes. Agradecemos a los organizadores del 14 Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica por brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes un trabajo mayor que estamos realizando 14 compañeros y compañeras de América Latina sobre historia de la prensa precisamente en nuestro continente. La idea era y es exponerles a ustedes nuestros avances y obtener de ustedes las consideraciones correspondientes para ir mejorando el proyecto que tenemos entre manos. En esta mesa van a participar 5 personas: Alejandra Ojeda, de la Universidad Nacional de Lanús; Eduardo Gutiérrez, profesor del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Estaría mi intervención. Yo trabajo con la Universidad de Costa Rica, y Karina Olarte, que la estamos esperando, y si no, pues continuamos con el proceso y escucharemos a Karina en otro momento. Vamos a iniciar con 15 a 18 minutos cada una de las personas que intervienen en esta mesa. Iniciamos con la doctora Alejandra Ojeda, de la Universidad Nacional del Lunus, con el título El grabado de prensa como patrimonio cultural: temas, géneros y artistas en su auge en el periodismo diario de Argentina. Adelante, Ale, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio de intercambio que siempre es tan provechoso y que lamentablemente este año no pudimos compartir personalmente. Eh, eh, el trabajo que voy a presentar tiene un carácter metodológico en términos de eh, intentar una reflexión sobre eh, qué papel cumple la investigación sobre la imagen en un objeto como la prensa. ¿Sí? Eh, la pregunta general ¿es una fuente? ¿Es un objeto en sí mismo? ¿Qué nos puede aportar como información, ese conjunto de elementos que encontramos en la prensa? Se está viendo ahora la Sí, perfecto, presentación. perfecto. Eh, si esto puede considerarse parte de nuestro patrimonio cultural, si es anecdótico o agrega información. Bueno, estas son las preguntas con las cuales pensé esta exposición. Eh, Nosotros tenemos un siglo XIX donde hay escasas ilustraciones en la prensa diaria hasta la década del 90. En la década del 90 en Argentina y en otros países también empiezan a incluirse imágenes en algunos países europeos y en Estados Unidos unas décadas antes, pero en nuestro país alrededor de la década del 90 empiezan a incluirse con cada vez más asiduidad imágenes en principio dibujadas, en un contexto donde ya teníamos fotografía, pero que no aparecía todavía en la prensa, donde ya había iniciado un cierto mercado del arte en Argentina. Es decir, ya había cierto movimiento en relación a exposiciones, a producción en el campo de la plástica. Se había comenzado a pensar la cuestión de la enseñanza del dibujo. En este panorama aparece la irrupción de la imagen y llega para quedarse y para crecer cada vez más como objeto dentro de las páginas de periódicos que décadas antes eran exclusivamente texto. ¿Sí? Entonces, eh, la pregunta es, cuando uno se encuentra con una imagen como esta, esto es un maravilloso grabado de Cao, que fue un ilustrador que ahora vamos a ver algo más de su obra, un ilustrador
español que radicado en Argentina y que tuvo mucha participación, no solo en términos mediáticos, sino también en términos políticos, en términos de generar instancias eh, sociales, de participación. Entonces, les decía, este grabado, ¿qué podemos pensar en relación a este grabado? Distintas cuestiones: contenido, tema, autor, quién fue el grabador, la estética, el tipo de imagen, el periódico, cuál es la función, qué técnicas se utilizaron. Entonces, veamos más en detalle esos distintos aspectos. El contenido, a veces las imágenes se utilizan como parte de la composición de un corpus, ¿sí? Un corpus temático donde se está trabajando, por ejemplo, la imagen de la mujer, y entonces se seleccionan de distintos medios ilustraciones, más allá de quién las haya hecho, en qué medio, qué tamaño tengan, etc. A veces ese contenido no es solo temático, sino que específicamente habla de un problema particular, de un personaje, de un lugar, de un momento, ¿sí? Eh, en algunos casos podemos saber quién es el autor de esa ilustración y aparecen las preguntas de, bueno, ¿de dónde salió este autor? ¿Tuvo una formación específica? ¿Trabaja tiempo completo en el medio? ¿Trabaja de otra cosa? ¿Pertenece a algún movimiento estético, artístico? Eh, Cuestiones que tienen que ver con aquel que firma, ¿sí? eh, Hay otra firma más que aparece en los grabados, que es aquel que traduce ese dibujo a una matriz que se puede imprimir, que es el grabador, y ahí aparece otra línea de preguntas en relación a quiénes son estos talleres y estos personajes que hacen esa tarea que, que tiene un carácter más técnico que artístico en gran medida, pero que implica un entrenamiento muy importante. ¿Podemos incluir estas ilustraciones en algún movimiento estético, ¿sí? En alguna corriente artística? ¿Qué características tiene esa imagen? Es una imagen figurativa? ¿Es una imagen que describe algo concreto? ¿Es un arquetipo? ¿Sí? ¿Con qué técnica fue realizada? ¿Sí? Ahora vamos a ver que algunas huellas quedan en las ilustraciones para poder saber con qué técnica se hizo, y en otros casos resulta bastante difícil saber de qué tipo de imagen estamos hablando, qué técnica fue la que las produjo. La función que tiene esa imagen dentro del periódico, si pertenece a una publicidad o acompaña una nota, si la ilustra, si es la nota en sí. En algunos casos vamos a ver muy tempranamente algunas ilustraciones que eh, ya podrían denominarse crónicas visuales porque aportan información y tienen una cierta retórica y exceden esta idea de que la imagen solo acompaña el texto. Y finalmente, en relación al periódico que alberga esas imágenes, tenemos también una serie de preguntas vinculadas a la lectura de esa imagen, ¿sí? ¿Quién la hizo en términos de responsabilidad editorial? ¿Sí? Si esa imagen que está ahí está producida por un staff propio, si es una imagen que eh, copiaron, imitaron de otro medio, si el periódico considera que las imágenes son algo que hay que controlar y no forman parte de su estilo, o son una apuesta fuerte desde el punto de vista editorial, ¿sí? Bueno, estas son todas las preguntas que se habilitan en relación, o por lo menos en las investigaciones que hemos venido realizando, aparecen al momento de pensar la imagen como un objeto, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto se habilita la inclusión de la imagen en la prensa argentina?
en un fin de siglo que tiene que alcanza un montón de logros y que tiene una serie de transformaciones que hacen que sea posible que esa imagen aparezca como aparezca publicada. Por un lado, un cambio en la prensa empieza a configurarse como una prensa de carácter comercial, eh, la empresa periodística empieza a pesar mucho más que el objetivo faccional o político que tenía durante gran parte del siglo XIX, y esto hace que los periódicos se aboquen a buscar alternativas para atraer clientes, para generar novedad, para mantener el interés de esos lectores que logran captar. Por otro lado, un desarrollo general de la industria cultural de nuestro país que obedece a distintas razones, ¿sí? Y que eh, eh, incluye un crecimiento notable de cantidad de lectores, de gente que está dispuesta a comprar una publicación y por lo tanto hace posible que haya muchas más publicaciones que décadas anteriores, y esto genera un mercado laboral para los escritores que les permite una profesionalización, es decir, empezar a vivir de la actividad de la escritura. Y también empieza a pasar el mismo fenómeno en relación a los oficios gráficos. Al proliferar las publicaciones y al aparecer las publicaciones ilustradas, empieza a haber un espacio de trabajo para los ilustradores, eh, donde ya no es una colaboración, una iniciativa para probar suerte, sino que ya es un trabajo con el cual pueden eh, sostenerse económicamente. Entonces, bueno, la- el desarrollo de las revistas ilustradas en las últimas décadas del siglo XIX, que hacia fin de siglo ya alcanza un nivel de desarrollo técnico importante y hace que la ilustración adquiera una calidad muy notable, ¿sí? Se pueda trabajar con mucha más sutileza, con mucha más soltura en relación a distintas técnicas que décadas anteriores, donde la dificultad técnica muchas veces restringía la posibilidad de incluir imagen en la prensa. Bien, un público lector ávido que ya tiene una formación en imagen, ya tiene una formación en lectura, tenemos todo, ya hacia fin de siglo tenemos un acervo de culturas que provienen de la última ola inmigratoria de fin de siglo, se incrementa la población. eh, es un clima de época muy particular el fin del siglo XIX en nuestro país. Aparecen nuevos formatos, se expande la actividad publicitaria y todas los productos asociados a la marca, ¿sí? Etiquetas, packaging, la publicidad dentro de la prensa. eh, y en gran medida la publicidad viene motorizando la inclusión de la imagen, ya sea porque nos llega inicialmente de las casas matrices europeas y norteamericanas la imagen ya configurada, o porque se trabaja la inventiva y la creatividad local para los productos nacionales. Entonces, pregunta sobre el periódico. Bueno, este periódico es de alcance nacional, es de alcance local, es antiguo, es nuevo, tiene qué tipo de maquinaria tiene, si tiene un staff propio para hacer las ilustraciones, los dueños, quiénes son, cuál es
papel dentro del contexto sociopolítico? Estas son todas preguntas que uno hace en relación a ese periódico que alberga las imágenes. Segundo punto, la tecnología. Para pensar si la imagen es casual, es una ocurrencia, es una decisión, tenemos que saber qué técnicas están disponibles, ¿sí? Para eso, en nuestras investigaciones hicimos todo un sondeo, de un registro de cuáles fueron las distintas tecnologías de producción y reproducción de la imagen y cuándo llegaron a nuestro país, ¿sí? Para evaluar si esta aparición de la imagen es una aparición que tiene que ver con una decisión estética o una condición de posibilidad. Y efectivamente es algo que se puede lograr hacia final de siglo. En cuanto a la técnica, esta cuestión de cómo estuvo hecho la imagen, fíjense que cuando ampliamos estas imágenes, bueno, para muchos de ustedes esto es un dato conocido, podemos identificar, por ejemplo, en este caso, que se trató de un grabado, sino, por ejemplo, de una litografía. A pesar de que encontramos grises, cuando ampliamos la imagen, vemos que estos grises fueron trabajados a partir de la densidad de las líneas y la cercanía de las líneas y no de otra forma de generar los grisados, que es la litografía. Em, Podemos encontrar, sobre todo en los suplementos ilustrados, algunas ilustraciones que tienen esta técnica, la técnica litográfica. Ven, cuando uno amplía la imagen, aquí no tenemos líneas, sino que tenemos un plano, ¿sí? Y por supuesto, el temprano uso del color que posibilita esta técnica, pero era una técnica que había que combinar con el periódico, es decir, se usaba en algunos pliegos, eh, sobre todo en los suplementos ilustrados. Hay muy poco uso del color en las páginas de los periódicos en este periodo de fin de siglo XIX, principios del siglo XX. Algunos experimentos eh, no siempre felices. Otro punto es cómo se generó esa imagen. En muchos casos, cuando uno ve imágenes de este periodo, cree estar viendo fotografías y cuando acerca la lupa se encuentra que son copias de fotografía. Es decir, como la fotografía ya existía y tenía un valor de verosimilitud, de indicialidad, que no se podía todavía incluir en el periódico, muchas veces la ilustración se hacía copiando y traduciendo a líneas esa imagen fotográfica para poder incluirla en el periódico. Y lejos de ocultarlo, lo ponían como en el pie de página para destacar que esto provenía de la fotografía y así recuperar algo de su indicialidad. La pregunta de quiénes eran los ilustradores y los dibujantes, quiénes hacían estas imágenes, nos llevó a todo el equipo de investigación a una búsqueda bastante exhaustiva. eh, eh, en un contexto, como ya decíamos, una creciente profesionalización de este campo, una, eh, un desarrollo del campo artístico también, etcétera. Entonces, lo que primero hicimos para tratar de ubicar de quiénes estábamos hablando es relevar los datos que aparecían en las publicaciones en relación a quiénes eran sus ilustradores. Muchas publicaciones, sobre todo las ilustradas, mostraban quiénes eran sus equipos. Entonces, fuimos haciendo un listado de cuáles eran los nombres posibles a rastrear en los periódicos, ¿sí? En los periódicos a veces aparecía la referencia y a veces no, pero en las publicaciones ilustradas sí. Y con esto fuimos haciendo un mapeado de cada una de las publicaciones. Por otro lado, fuimos siguiendo cierta información sobre grupos artísticos que a su vez trabajaban como ilustradores, no solo venían del campo provenían del campo de la plástica, como la gente que expuso en el Salón de Bellas Artes, ¿sí? Que varios de ellos después fueron registrados como
artistas plásticos que han quedado como clásicos en nuestro país, como el caso de Malarro, que lo vamos a ver en otras filminas. Entonces, a veces nos podíamos encontrar con estos datos de cómo estaban integrados los grupos, podríamos llamar de agrupaciones artísticas. Este era un segundo grupo que estaba, si bien los artistas plásticos a veces pertenecían a los dos o hacían colaboraciones mucho más fluidas que lo que uno lee como antinomias entre un grupo y otro, el grupo de La Colmena solía estar integrado por inmigrantes, por publicaciones que trabajaban la ilustración y trabajaban los recursos gráficos a veces desde el humor. ¿Sí? Este es un segundo grupo que ubicamos dentro de ese contexto de fin de siglo. Y un punto que tuvimos que reconstruir por las características de cómo se fue formando y poblando nuestro país es cómo muchos de estos ilustradores, la mayoría, provenían de otros países, ¿sí? Habían llegado en olas inmigratorias y identificamos cuatro olas inmigratorias diferentes, una de principios del siglo XIX, de las primeras décadas del siglo XIX, una segunda que trabaja mediados del siglo XIX. En la primera con fuerte prevalencia de franceses, en la segunda empieza a aparecer con un rol más protagónico España, la tercera con de distintos orígenes, siguen viniendo españoles, empiezan a venir italianos y hay una prevalencia de inmigrantes suizos-franceses que inician empresas editoriales importantes. Y finalmente, hacia las últimas 2 décadas del siglo, tenemos prevalencia muy significativa de España, ¿sí? Y de Italia, en segundo lugar, y descendientes de los inmigrantes franceses que ya son argentinos y de los inmigrantes españoles de mediados del siglo XIX que ya nacen en Argentina. Eh, ¿Cómo ubicamos quiénes eran los que aparecían como ilustradores? Fuimos rastreando las firmas en las ilustraciones, que al principio nos generó un cierto problema porque había dos firmas hasta que entendimos que la segunda firma era de los grabadores. Hicimos dos grupos, los ilustradores y los grabadores. Eh, en La Nación y en la prensa, fundamentalmente, identificamos una serie de ilustradores en base a estas firmas. Martín Malarro fue uno de los más destacados, ¿sí? Esto es del 94, fíjense, son muy impactantes sus ilustraciones en el contexto de pura letra que tenían en ese momento los periódicos, un nivel muy, muy importante de destreza y de capacidad. Eh, eh, Grandes publicidades ilustradas a páginas completas. Estas en general se firmaban, si acá tenemos la firma de Olin, cuando eran de una importancia en términos de espacio y de impacto. Otras publicidades a página completa, ¿sí? De distintos autores. Acá tenemos a Cao, el autor de la primera ilustración que veíamos. ¿Sí? Estas imágenes en particular corresponden al suplemento ilustrado del diario La Nación, no a las páginas del periódico. Stein, que también trabajó en La Nación y en la prensa y tuvo emprendimientos, tuvo una librería, hacía emprendimientos por su cuenta donde trabajaba con ilustraciones que después vendía. Em,
los autores, Castro de Rivera, que era un orlador, y Francisco Fortuny. Sí, estamos al límite de tiempo. Entonces, el último punto que trabajé en relación a esta aparición de la imagen y cómo organizarla fue la noción de género, identificando distintos agrupamientos que son perfectibles, digamos, son primeras agrupaciones en relación o al tema o al formato o a alguna regularidad que me permitió identificarlos como conjuntos eh, relativamente estables, ¿sí? Retratos en sus distintas formas, imagen policial, imagen desarrollada a partir del registro de la ópera y el teatro, de moda, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el dibujo científico, reproducciones facsimilares, ¿sí? Que eran pocas pero llamaban mucho la atención, eh, imágenes de paisajes, como muchas de ellas provenían de registros de obras, podíamos encontrar en la prensa de ese momento la construcción de los grandes parques, por ejemplo, que se hicieron y que aún están funcionando en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Catástrofes, que también era un tema recurrente. Todo lo que tiene que ver con lo bélico, ¿sí? Que también tenía un archivo fuerte de imágenes que en la prensa podía aprovechar, ¿sí? Y un fenómeno de esta época en particular, que es la combinación entre la imagen fotográfica y el dibujo, ¿sí? Como una forma de, eh, de hilvanar esas imágenes que estaban apareciendo, ¿sí? Caricaturas, suplementos ilustrados, imagen publicitaria que en este periodo empieza en nuestro país, en otros países unas décadas antes, a aparecer de manera sistemática en términos de campaña, ¿sí? Ya con una sistematicidad muy fuerte en relación a las regularidades que tiene cada una de las piezas en relación al conjunto. Entonces, para cerrar, esta pregunta, si el grabado lo vamos a considerar una fuente de información o lo vamos a considerar un objeto en sí mismo, un objeto de investigación, nos va a orientar hacia qué buscar, ¿sí? Si nosotros estamos usándolo para ilustrar un tema o para informarnos en relación a un tema, algunas cuestiones técnicas o estéticas y demás no nos van a aportar mucha información al respecto. Ahora, si lo estamos viendo en relación a cómo se generó ese fenómeno y cuál es la importancia que tuvo y en qué relación entre el Estado perdón, entre el mercado y el arte aparecen estas piezas, ya el mirar específicamente esas condiciones de la ilustración empieza a ser una dimensión importante, ¿sí? Esto después te lo acerco, Berenice, eh, es un libro donde está sintetizado todo este momento. Es un libro que editó la editorial El Colectivo, ¿sí? Donde hay, además de todo este desarrollo, hay un desarrollo del contexto específico bastante eh, más amplio. Eh, Bien, eso es todo. Me pasé unos minutos. Muchas gracias Alejandra por esta interesante exposición. Damos el pase a Eduardo Gutiérrez, profesor del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Patricia, y gracias, Alejandra, por esa exposición fascinante de ese trabajo con toda la amplitud y el detalle que nos permite encantarnos con la temática que nos está proponiendo. Muchas gracias también pues, a las personas que han orientado este evento por darnos la posibilidad de compartir. Yo voy a estar trabajando algo que he llamado lectores en tránsito, tipologías y prácticas de lectura en la prensa colombiana 1800-2000,
que digamos, contrario a la dinámica que Alejandra hace de poner una mirada profunda y aguda en un determinado periodo, yo hago un trabajo que pretende una lectura panorámica y una tipología que es un riesgo, sabemos, en una cosa tan compleja como es la relación de los sujetos con la prensa. Soy claro en que estoy haciendo un desplazamiento y ese desplazamiento también está en proceso, es exploratorio y está integrado, como Patricia lo planteaba hace un momento, a la conexión con este libro que estamos preparando, con los artículos sobre cada uno de los países donde se incorpora este trabajo. Entonces paso a compartir mi presentación y pues les voy contando un poco de qué va el asunto. Muy bien, vamos, aquí voy a, tal vez mejor así en pantalla completa, es más práctico verlo. Tal vez ahí ya lo estamos viendo completo. Bien, entonces voy a algo que considero central y es establecer ese desplazamiento y de alguna manera el posicionamiento que estoy tomando para poder comprender el fenómeno al cual nos estamos acercando, que tiene que ver con los lectores de la prensa. Voy a ir afirmando esta serie de ideas y haciendo algún pequeño comentario. Estoy partiendo de una noción que es la noción de régimen de comunicación, muy heredero de la perspectiva de los autores franceses, un poco el Roger Chartier y un poco esta mirada de también desde otro lado, desde los Estados Unidos de Robert Darnton, pensando en que no podríamos definir una época o una época en términos de comunicación sin dejar presente el hecho de que es una red compleja de medios de comunicación y de prácticas de comunicación que se entremezclan, que luchan, que se combinan en una ecología comunicativa determinada, que tiene que ver con la forma en la cual la gente hace, usa, practica las dinámicas que se generan alrededor de un determinado medio de comunicación y que también están registradas de algún modo en ese medio de comunicación como tal, en términos de eso que llamaríamos el lector implicado, el lector implícito, esa idea que cada medio establece de quién es ese lector que supone que espera o que quiere y que es representado en su interior, como veremos un poco más adelante. Y la idea es que no tiene que ver esto solamente con el hecho de que existan esos sujetos, sino que la prensa misma y los lectores se van moldeando mutuamente. Hay una interacción donde van tomando forma, entonces de este modo como que estas distintas capas entran en juego. Las transformaciones del contexto, los procesos de comunicación, esos sujetos y esos sujetos en interacción con el medio y el medio en su transformación que por supuesto incluye múltiples dimensiones. Tal vez ahí estaríamos haciendo un paso de una manera de pensar la prensa desde la transmisión, digamos, hacia una manera de pensar la prensa en términos de la mediación. Avanzo entonces a esas afirmaciones que le dan pie al trabajo. Entonces, decir que esta historia de la prensa hecha desde las mediaciones trata de buscar la manera en que se transforma esta forma de ser de los lectores y de la prensa en una época y en un régimen de comunicación determinado, que podría hacerse desde distintos lugares, desde los periodistas, desde el medio, desde la industria, pero digamos que aquí estaría tratando de apostarle a esa localización de ese elemento que ha estado ausente en muchas ocasiones de la historia de la prensa, que es la figura del lector. Y en síntesis, podríamos pensar esa historia de la prensa como una historia de esas mutaciones y tránsitos de los lectores al construir y ser construidos en la relación que establecen con este medio, con la prensa,
bajo sus necesidades de comunicación, las dinámicas propias de cada época y las fuerzas que están en juego en ese régimen de comunicación, entendiéndolo en términos de esa dinámica de poder que entra en juego ahí. Entonces, digamos que planteando este marco, yo trato de definir algo que es absolutamente esquemático y que está en elaboración, pero que en el fondo es lo que me permite pensar esta relación y pensar y trabajar al interior de estas etapas y periodos a través de esta relación. Entonces, lo que haría sintéticamente es tratar de mostrar algunos elementos que están en juego aquí, que tienen que ver con los elementos que he puesto anteriormente. Unas dinámicas propias de la época, un régimen de comunicación, unas necesidades de comunicación que son privilegiadas, establecidas y sobre todo puestas en las formas de mediatización que ocurren, y una figura del lector. Entonces, ustedes van a ver replicarse siempre esta especie de ecuación que, por supuesto, podríamos criticar fuertemente en su aparente mecanicismo, pero que en el fondo trata de ser una herramienta de síntesis de una manera de entender esas tensiones de la época. Esto tiene un despliegue muy amplio, mucho más largo, que por supuesto entra en detalle con los procesos históricos y demás, pero aquí está sintetizado a partir de la posibilidad de construir esto a lo que yo trataría de llamar lectores en tránsito, es decir, a esas figuras dominantes o esas figuras centrales que se constituyen en cada época y que representan un modo de relación entre sociedad y prensa, entre sujetos y prensa, entre lectores y prensa. Por ejemplo, y tomando la periodización que nosotros hemos hecho para la presentación de nuestros artículos sobre los países en el libro al que ya se ha hecho mención desde el principio por parte de Patricia, estoy hablando de esa primera época que incluye la independencia y los procesos de formación de la República. Estamos diciendo que en el caso de nuestro país, en el caso colombiano, esto implica no solamente la independencia, sino los procesos de reconquista y también las dinámicas de formación de la Primera República en las luchas internas que darán forma también a los partidos políticos, y que hay una configuración de un régimen de comunicación que está en esa fuerza entre el poder letrado y las dinámicas de la interacción cara a cara. Tenemos esa tensión y esa presencia permanente en la idea de que con el poder letrado podríamos orientar a la sociedad, podríamos darle lugar a la formación de una unidad en torno a la nación, o más que a la nación, a esto que sería esa patria a la que nos integramos, y al mismo tiempo una dinámica muy fuerte de circulación de significados que trata de ser contenida, que es esa circulación que está en la vida cotidiana, que se contiene a partir de la unificación en la palabra y en el lenguaje. Estamos hablando de un proceso y unas necesidades de comunicación que tratan de mirar cómo articular a las comunidades criollas, cómo hacer esa resistencia, digámoslo de esa manera, en el marco de las dinámicas de poder en ese momento, y también la fuerza o la lucha por conseguir una posibilidad de tener conciencia de sí, de decir quiénes son. Entonces, eso da como resultado esta figura de un lector republicano ilustrado que de alguna manera en el archivo podríamos comenzar a marcarlo, ¿no? En las maneras en que se hace referencia, en la manera en que se habla de él, en la manera en que es representado y se representa a sí mismo, en figuras como estos enunciados que de una manera muy rica nos van mostrando en un punteo de pequeñas piezas a lo largo del tiempo, cómo ese lector está presente, pero también cómo está presente en el marco de prácticas de comunicación como los cafés y las tertulias, de la posibilidad de la aparición de un lector crítico o también del sostenimiento de un lector creyente de los poderes planteados, y también la manera en la cual se reabren aquí los lugares en los cuales se hace esa idea de una lectura, ¿no?
Este un poco el dibujo de cómo en la textualidad de la prensa estarían estos registros y que podría darle un poco de soporte a la manera en la cual podemos ir contando esa evolución. Entonces, para ir avanzando y contarles un poco este proceso, pues me paso a la siguiente etapa, el siguiente periodo. Sigo la misma ecuación como la he llamado antes, y esa ecuación pues nos habla de un país que entre el final del siglo XIX e inicio del siglo XX está en un proceso de modernización, pero también en una construcción de la hegemonía conservadora y del poder de la Iglesia, a la que subrayaría como uno de los elementos que, digamos, genéticamente va a marcar de una manera muy fuerte la forma de ser de nuestra sociedad colombiana, y que de algún modo ese periodo que está marcado allí se refleja en un régimen de comunicación, el mundo urbano versus el mundo rural. Hay una aparición de medios impresos, pero no necesariamente un alto grado de alfabetización en la generalidad de la población. Contrario, por ejemplo, a lo que Alejandra contaba ahora, ese crecimiento de la población alfabetizada en Argentina, nosotros tenemos una dinámica de concentración en algunos centros urbanos de estas dinámicas, y al mismo tiempo la idea de que hay diversos espacios públicos donde todo esto se da. Digamos, esa transformación y ese desarrollo que se está dando construye un régimen de comunicación que es muy interesante, porque es ese régimen como de la edición, de la remediación de los mensajes en la construcción de esos procesos de circulación cotidiana. Y hay una fuerte presencia, por lo menos en las perspectivas dominantes, de estas necesidades de comunicación que marcarían la intención de preservar la hispanidad, de tener un conservadurismo confesional, de propagar la unidad de lo nacional, pero al mismo tiempo esa unidad de lo nacional está marcada por la tensión entre los partidos. Entonces, ante esta figura, ante esta dinámica, constituir una figura que nos describe este momento como un lector que es urbano, sobre todo porque es un lector, a él se dirige y él es el representado allí, y al mismo tiempo un moderno, pero un moderno entre comillas. Es esa modernidad conservadora, esa modernidad contenida, esa modernidad, digamos, hecha desde una matriz cultural conservadora. Y la podemos ver representada en esta dinámica. Por supuesto que es un proceso muy complejo y es un momento de explosión de periódicos hasta una escala inmensa, pero entonces aquí hay una noción de instrucción, hay una noción de criticidad de alguna manera, pero al mismo tiempo una idea de aleccionar, de dar línea, de dar orientación a lo que debe ser y cómo debe ser interpretado, y al mismo tiempo incluir en ese espacio público, pero incluirlo entre las reglas de juego de esta dinámica letrada conservadora que de alguna forma constituye esa modernización contenida, llamémosla de esa manera. Junto con esto está el terreno de digámoslo así, la representación que se va a hacer de un tipo de imagen de esa prensa, de ese periódico, de ese medio de comunicación, alrededor de figuras muy particulares como la de estos títulos que obtienen los periódicos en cada uno de esos momentos. No es necesariamente una sociedad industrializada la nuestra, es esa figura que he planteado antes de ese progreso limitado la que se refleja en esta síntesis. Siguiente momento dentro de esta periodización que hemos hecho es esa dinámica que va entre los años 30 y los 80, periodo largo, complejo, digamos, para ponerlo en una sola etapa, que ha sido un reto poderlo asumir dentro de la misma elaboración del artículo en el que vamos encaminados, pero que en buena parte describe ese tránsito para nosotros entre
precisamente la ruptura de la dinámica conservadora, es decir, la emergencia de lo que llamamos república liberal y la construcción de lo que se llamó el Frente Nacional, que es la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador. Ahí en medio ocurren hechos fundamentales en el caso nuestro, como el del famoso Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, digamos esa aparición de lo popular contenido, y la única dictadura que hemos tenido en la historia de nuestro país, que es la dictadura del general Rojas Pinilla, que ambas están conectadas con dinámicas que podríamos entender como populistas, pero que hay un elemento subyacente a esta relación, que es la tensión de este país, que de todas maneras, a pesar del bipartidismo, encaja en una perspectiva anticomunista y en una presencia y un comienzo del desarrollo a partir de la dinámica liberal y luego hacia miradas más socialistas de las guerrillas en el país. Es un periodo muy complejo en estas tensiones que estamos diciendo, esas dinámicas van a llevarnos a lo largo de este momento, y en esa dinámica que nos va a llevar, entonces, la prensa, que podría estar teniendo ese poder de la cultura letrada, se tiene que confrontar con un nuevo régimen de comunicación donde la radio aparece y más adelante va a aparecer la televisión, que aparecen en el marco de una dinámica de la tensión entre público y privado, que hay unas dinámicas de censura, se expande el proceso de la lectura y hay nuevas posibilidades del acercamiento con la prensa. Sin embargo, es muy clave aquí la construcción de un nuevo lector, que ese lector que ahora se encuentra en una dinámica de liberalización, incluso de reconocimiento en lo popular, pero que sufre en el marco de esa tendencia a la homogenización, unificación del Frente Nacional y a ese país que durante este tiempo se va a configurar conteniendo la idea de la diversidad a partir de la existencia de un bipartidismo que sigue siendo hegemónico precisamente hasta los años 80. Aquí podríamos encontrar un lector que es ese lector crítico que ahora aparece y que de alguna manera es militante en tanto lee la prensa, conectado con una opción política, con una opción ideológica determinada, y al mismo tiempo es un lector que está en resistencia de algún modo, como una especie de actor que va develando la relación con el poder a través de el poder de los medios emergentes en ese momento. Bien, avanzo, ya me está marcando el tema del tiempo, no me tardo mucho. Aquí estamos ante esa variedad, es una variedad que dialoga con otros medios, que aparecen con la práctica de presencia de los lectores, de una relación con la sociedad del espectáculo también, de un lector militante, como lo hemos planteado antes, que se dibuja en estas matrices, digamos, de los elementos. Y voy cerrando con el último periodo, que va configurando eso que conoceríamos hacia el siglo XXI, pero que aquí lo tenemos cerrado en el XX, que es ese lector emocional interactivo. Aparecen las tercerías, nueva constitución, dinámicas de globalización, narcotráfico, al mismo tiempo la llegada de nuevos medios digitales, la aparición de muchas dinámicas de interacción y una construcción de unas ciudadanías, pero desde el consumo, una conexión con el mundo global y esos mercados globales estandarizados. Muy rápidamente paso por esa última tipología para cerrar la presentación y hago ahí tres anotaciones finales. Entonces, aquí están algunos elementos de esa prensa, incluida la prensa digital que comienza a aparecer. Hay un lector que está ahí un poco más activo, digamos, es más, esa interacción está presente. Y, digamos, dentro de esa finalización del planteamiento, lo que les decía, tal vez puede ser un poco esquemático, pero
esta es una herramienta para develar esas tensiones entre propiedad, contexto, asuntos de la prensa y demás para localizarlo al interior de esa figura que sería ese lector de prensa en ese momento que, como lo he dicho al principio, es fundamentalmente un actor que dialoga con esas otras formas de comunicación, con esos otros medios y es un sujeto al interior de esos regímenes de comunicación emergentes. Ese sería el planteamiento general de este esquema que está incorporado, que va a quedar incorporado al ejercicio que vamos a tener en desarrollo dentro de la publicación que estamos preparando. Dejaría hasta allí. Muchas gracias y pues quedo a disposición para conversar sobre este ejercicio. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente interesantísima tu propuesta. Creo que daría para una conversación eterna, pero realmente muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, me toca a mí ahora la exposición. Yo voy a tratar de hacerla un poquito más corta para darle tiempo a los que todavía continúan en la siguiente mesa. Lo que expongo, lo que voy a exponer ahora es el capítulo correspondiente a la historia del periodismo en Costa Rica, que será en breve, para concentrarnos en la publicación del libro. Estoy también dejando claro que solamente voy a referirme ahora a la primera etapa del periodismo en Costa Rica, que es de 1821 a 1850, un trabajo que estoy realizando con el doctor Eugenio Quesada de la Universidad de Costa Rica también. La historia de la comunicación en Costa Rica evidencia particularidades que la diferencian de la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, en contraste con estos, la imprenta no fue importada con fines políticos o religiosos, sino empresariales. Una práctica que se aplica desde el inicio del periodismo es el uso de la prensa como un espacio para la discusión pública de las ideas. En resumen, el objetivo de este capítulo que estoy tratando de terminar es hacer un rápido recorrido por el proceso evolutivo de la prensa en Costa Rica, esto es, conocer el desarrollo a través del cual los periódicos fueron ideados, fueron producidos, fueron distribuidos y finalmente consumidos por el público, lector u oyente. Y esa es nuestra preocupación, descubrir el mundo de la prensa en el periodo de 1830 a 1980, que sería la totalidad de lo que vamos a hablar, cuando Costa Rica vivió un proceso de transformación y de cambio radical en el cual la prensa participa y va a jugar un rol fundamental. En este sentido, partimos de un principio que tomamos prestado de Robert Darnton. Todas las etapas del circuito comunicativo son afectadas por las condiciones sociales, económicas, políticas e intelectuales de su tiempo. Se considera la emergencia de la prensa en el periodo posterior al proceso de independencia de Costa Rica de España, que fue en 1821, y la apropiación y usos de la imprenta en el espacio de creación y consolidación del Estado y de la nación. Se reflexiona en torno al impacto de la tecnología en el desarrollo de la prensa, el papel de las agencias de noticias y la vinculación con el mundo, el avance de la prensa popular, el proceso evolutivo de la publicidad y del sensacionalismo entre 1830 y 1980. Y para efectos de análisis, se ordenó la información cronológicamente en subperiodos, de manera tal que se evidencia el proceso de desarrollo de la prensa en Costa Rica. Las etapas cronológicas que se proponen son las siguientes. De 1830 a 1850 tenemos la circulación del primer periódico y la presencia ya permanente a partir de entonces de impresos. Después de 1850 y hasta 1880, los periódicos son espacios de debate público de ideas, consolidación del periódico rural y el uso permanente de la publicidad. De 1880 a 1919 vamos a ver el uso del periódico para la discusión político-electoral, los cambios tecnológicos, las agencias de prensa y la consolidación de la publicidad como sostén. De 1920 a 1948
Tenemos una coyuntura de crisis económica como nunca antes lo había vivido Costa Rica, la guerra mundial, las primera y segunda, y teníamos la guerra civil en 1948, única guerra que hemos tenido al interno de este país, que duró poco más de un mes, pero que sí provocó encontronazos y enfrentamientos entre dos grupos políticos. Y después de 1940, de 1949 a 1880, tenemos la consolidación de los periódicos ya como empresas periodísticas. Y en cada etapa se destacan los hechos decisivos que explicarían el proceso evolutivo de la prensa. Veamos la primera parte, de 1830 a 1850. El primer periódico impreso regular que circuló en el país fue el Noticioso Universal, un periódico pequeño, de escasas 4 páginas, sin más ilustración que su portada, que es el grabado de una mujer representando la primavera, y tuvo una vida menor a 3 años. Su primer número salió el 4 de enero del 33 y cerró su existencia el 12 de mayo del 35, sosteniendo la edición fundamentalmente con la venta pregón y de suscripción. Se imprimió en la segunda imprenta que se instala en Costa Rica llamada la imprenta La Merced, cuyo dueño era un reconocido funcionario público de nombre Joaquín Bernardo Calvo, y el administrador del taller fue el impresor y militar peruano José Velarde, quien estaba exiliado en Costa Rica desde 1829. La carencia de dinero por parte del gobierno para comprar una imprenta y el desinterés de la iglesia por contar con el artefacto condujo al empresario Miguel Carranza en 1830 a invertir en una máquina de impresión, la primera que se instala en el país y la que inmediatamente brindó servicios al gobierno, editando leyes, decretos, edictos y demás documentos oficiales. Lo mismo para la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que era un centro de educación superior, a quien le brindaba los servicios de impresión en la reproducción de libros, folletos y escritos religiosos. Antes de la aplicación de esa tecnología, los textos que requerían ser impresos eran enviados a El Salvador o a Guatemala, tránsito que de ir y venir tardaba varias semanas e incluso meses. Como se desprende del párrafo anterior, en Costa Rica, a diferencia del resto de América, la adquisición de la imprenta no fue con fines políticos ni religiosos. Fue un negocio cuya finalidad inmediata no era imprimir un periódico, sino obtener ganancias con los trabajos que se le encomendaban. Para 1833 ya los países centroamericanos habían publicado sus periódicos, algunos desde hacía décadas, y buena parte de ellos tenían un interés político. En Costa Rica el primer periódico tuvo como propósito consignar, abro comillas, nuestros propios pensamientos y opiniones en cualesquiera materia que nos ocurra discutir, y también ofrecemos insertar los comunicados que gusten dirigirnos. Cierro comillas. Se consideraba entonces un sitio apto para la discusión, para el análisis y para priorizar los momentos de definición después de la independencia de España y el desmoronamiento de la Federación Centroamericana, que obligó a Costa Rica a tomar decisiones y a definir un nuevo rumbo. De hecho, y esto es paréntesis, en Costa Rica, cuando llegó la noticia de la independencia, no teníamos ni idea de que en Guatemala se estaban independizando y solo conocíamos a Iturbide, que era el ídolo correspondiente con la información que llegaba. Pues deciden que van a esperar a que se aclaren los nublados del día, que el acta no se sabe si es realmente independencia o no independencia, pero que mientras tanto van a pedirle al Imperio Mexicano que que nos asuma como parte de su grupo. Pero resulta que ya Iturbide se había muerto cuando llegó la noticia de Costa Rica. Entonces ya no existía imperio ninguno y no pudimos tener ninguna certeza. Pero en todo caso, el Noticioso Universal aparentemente fue el primer impreso, pero hubo algunos periódicos manuscritos u hojas esporádicas en la imprenta La Paz, por ejemplo, que así se llamaba la imprenta que puso don Miguel Carranza, y, pero son papeles manuscritos que circularon en Costa Rica, pero que no aparece ningún ejemplar, pero sí referencias de eso. De hecho, el 27 de noviembre de 1824, el Congreso Nacional Constituyente del Estado de Costa Rica
Él le propone a los ciudadanos establecer en cualquier pueblo del estado un papel público periódico en el que se den a luz los escritos que les remitan. Esto se dictaba considerando que la base principal de un gobierno libre es la ilustración y que los progresos de esta pueden proporcionarlo la edición de periódicos manuscritos. Y es que en realidad los gobernantes de Costa Rica eran absolutamente seguidores de la ilustración y consideraban que el periódico era el medio a través del cual se podía desarrollar las ideas ilustradas y propagarlas a toda la población. Un tiempo antes de este acuerdo de que formáramos periódicos manuscritos, se creó una asociación denominada la Tertulia Patriótica que tenía el propósito de propagar las ideas democráticas y para ello consideraron que una vía para cumplir este cometido era la creación de un periódico. Ante la ausencia de imprenta, posiblemente el periódico se escribió a mano y, como les decía, llevaba el nombre de la asociación, se llamaba Tertulia Patriótica, pero no tenemos ningún ejemplar con el que podamos ilustrar. También, previo a la impresión de periódicos, la comunicación social se lograba a través de tres formas de comunicación masiva: los bandos, los carteles u oficios. Los bandos eran papeles manuscritos dirigidos a la población en general que exponían temas cotidianos. Los carteles tenían como fin anunciar un acto trascendente y ambos se colocaban en lugares públicos. Los oficios eran informaciones gubernamentales. Es posible que existiesen lectores que distribuían el mensaje entre la población oralmente, quienes a su vez divulgaban la información que exhibían. A pesar de su precaria situación económica, el Estado de Costa Rica logró obtener una imprenta. En diciembre de 1835 fueron embargados los bienes de Joaquín Bernardo Calvo, quien publicó el primer periódico en Costa Rica, entre ellos su taller, la imprenta La Merced, como se llamaba. La razón principal del embargo fue la vinculación de Calvo con los grupos políticos equivocados y equivocados para el dictador que teníamos en ese momento y que le cobró un diezmo de la iglesia de Cartago, con lo cual Calvo pagó con la imprenta. Por lo tanto, la imprenta del Estado es la imprenta que le quitaron a Calvo. El primer periódico estatal que se publicó fue el Ministerial de Costa Rica, que circuló en 1836 y que fue publicado durante el gobierno de Braulio Carrillo, este pseudo dictador que tuvimos, el primer gobernante que prohibió la publicación de impresos que no fuesen estatales. Luego de varios intentos fallidos por publicar periódicos oficiales, se logra en 1842, una vez que Carrillo dejó el poder. Se publica El Mentor Costarricense. Era un semanario estatal con las características de un periódico moderno y su objetivo era publicar diferentes pensamientos, promover el debate académico y el intercambio, siempre vigilantes de la labor gubernamental. A diferencia de los anteriores, este periódico aceptó avisos comerciales y a partir de ahí los periódicos todos se financiaron con avisos comerciales a partir de ese momento, pero asegura que su venta en realidad también creó otra estrategia el Mentor Costarricense, que era obligar a todos los funcionarios públicos a suscribirse a este periódico. El taller de impresión a mí me resulta particularmente interesante porque significó un nuevo espacio laboral conocido por muy pocos. Tenía una rígida jerarquización del trabajo y el puesto principal era el de director y seguía el maestro impresor, los oficiales, los aprendices y los ayudantes y supernumerarios. El primero era un puesto político nombrado por el gobernante por un promedio de 4 años. Él era el encargado de seleccionar los manuscritos que podían ser impresos. El maestro impresor es quien más conoce del arte de la impresión y es el encargado de enseñar a los aprendices. Estos últimos son mano de obra barata que mantienen el orden y la limpieza, y tras 2 años de entrenamiento pueden aspirar a ser oficiales. Las normas en la imprenta eran muy rígidas y el maestro impresor se encargaba de que fuesen cumplidas a nivel de orden y silencio en el taller y prohibición de ingresos de personas ajenas al taller. Cualquier daño hecho por los obreros a los materiales del taller se les rebajaba de su salario.
Trabajaba también el supernumerario y se trata de personal extra contratado por un periodo corto. Sus tareas se pagan mejor que las del empleado permanente, pues son diestros en el arte de la impresión. Las condiciones de los impresores eran poco satisfactorias. Recibían salarios muy bajos, las jornadas eran irregulares, tenían la obligación de realizar tareas extras sin derecho a pago y para evitar la ausencia de los trabajadores se les pagaba por día laborado, sobre todo por el San Lunes. Los lunes casi no iban a trabajar nadie porque tomaban licor el domingo y el lunes tenían que reponerse. No obstante, eran privilegiados en el conjunto de los trabajadores de la época. Tenían una característica que no tenía la mayoría, y era que sabían leer y escribir, y por ello tenían un mayor conocimiento, y esto los colocaba, según su criterio, en un estatus superior del resto de los obreros. Estas características les permitió negociar con el gobierno sus condiciones laborales. De hecho, en 1845, los obreros de la imprenta del Estado llevaron a cabo el primer movimiento social que se conoce en Costa Rica. Sometido a una gran presión laboral y conociendo su importancia, decidieron protestar. No significa esto, sin embargo, que se conformaran en un grupo social con identidad, cultura e instituciones específicas. Más bien se trata de un movimiento de presión en busca de reivindicaciones que satisfacen necesidades inmediatas. Lograron un aumento salarial tal y como lo pedían. Las jornadas de trabajo, aunque seguían siendo irregulares, disminuyeron a 7 horas diarias de lunes a sábado. Y la situación de los obreros, a pesar de ello, no varió grandemente. En síntesis, el taller de la imprenta se realiza un trabajo inexistente en Costa Rica hasta 1830 con horarios establecidos, un trabajo jerarquizado y de trabajadores que constituyen una mano de obra codiciada, escasa y entrenada. El taller era también una escuela formadora de tipógrafos y a su vez era también una librería donde se vendían los materiales impresos. Era un buen negocio, tanto para el Estado como para particulares. Nos queda pendiente hablar de la historia de la publicidad y del sensacionalismo, que sería en el capítulo 2 de esta primera parte de la historia. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue Alejandra coordinando la mesa número 36, Historias Nacionales de Prensa y Periodismo en América Latina. Muchísimas gracias, Patricia. Podemos dar unos cuantos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que quiera dirigirle a alguno de los ponentes. Muy interesantes todas las ponencias de esta mesa antes de que iniciemos con la mesa siguiente. Sí, Julio. Bueno, buenas tardes. A la llegada saludé, pero muy tímidamente, entonces reitero mi saludo a todas y a todos los colegas. Eh, no, yo estoy fascinado porque me parece que hay como que un tránsito por varias dimensiones y creo que eso le da por lo menos a esta primera mesa, vamos a ver cómo está la mía, la segunda, un espesor en términos de, por ejemplo, este trabajo alrededor de las imágenes, a mí me hace pensar un poco también en la mirada, ¿no? De cómo esas imágenes, en la medida que se van desarrollando, van también afirmando quizás la satisfacción de esa necesidad de imágenes. Si estoy pensando aquí en Grusinski y la mirada, estoy pensando en se me escapa aquí más. Pero bueno, estoy pensando en eso que es una construcción social y que también pasa por la lectura en términos generales, sea de lo letrado, sea de las imágenes. Y, y pensando en lo que decía Eduardo, ¿no? Yo miraba lo que voy a presentar y decía, bueno, lo que yo tengo ahí es la mirada de quien no está, porque, digamos, Eduardo alude más me hizo me acordar un poco a la semiótica, la idea del enunciatario, ¿no? Cómo se hace presente en la textualidad
del discurso periodístico. Y, y yo me preguntaba, si le tengo una pregunta directa a Eduardo, es ¿cuál fue el criterio para la selección de las citas? ¿Sí? Y como para darte tiempo, comentar también lo que dijo Patricia, porque Patricia como que nos adentra un poco más en una faceta que a veces olvidamos, y es todo este asunto como de las rutinas profesionales, cómo se hacían esas cosas, ¿sí? Que finalmente forman parte de eso que ya se ha mencionado antes, en la primera, forman parte de ese proceso en el cual la técnica está involucrada, ¿no? Entonces, digo, estoy haciendo un comentario menos para preguntar y más como para encontrar esos enlaces que me permiten ampliar lo que voy a presentar, y que en palabras de un colega sería más a partir de una mirada miope, ¿no? Como un ratón que en vez de cruzar los grandes espacios, va por el bordecito como mirando los detalles, ¿no? Y tratando de construir ese espacio a partir de esas miradas parciales. Gracias, Julio. Respondo de una vez sobre la pregunta que haces. Eh, nos, para la presentación hice una selección que me permitiera ver como una cronología, que me permitiera ver cosas a lo largo del tiempo. Pero en la preparación del texto general que estamos haciendo, pues por supuesto que me he ido metiendo con fragmentos, con publicaciones a lo largo del tiempo, y como tengo no solamente una, sino 3 o 4 temáticas sobre las cuales necesito trabajar, entonces en la medida que voy mirando la prensa voy capturando fragmentos que me parecen interesantes. Entonces, capturar fragmentos asociados con la presencia de los lectores, cuando ya emergen las secciones de cartas de los lectores, también es muy interesante ver cómo se les interpela. Por ejemplo, una cosa que no mostré, pero que me gusta mucho es eh, comencé a capturar fragmenticos de representaciones de los lectores. Entonces ahí coincido o cruzo con el tema de Alejandra, ¿no? Entonces los grabados donde aparece el lector del mismo periódico, las fotografías donde aparece el lector con el periódico el cual está poniendo la fotografía, con una pieza del mismo periódico, la publicidad en la que aparece el lector de prensa como un personaje. O sea, comienza a aparecer, o sea, esto es una construcción amplísima. Entonces lo que hice ahí fue más como seleccionar algunas cositas que me permitieran ratificar las figuras que estoy construyendo. Era como esa la pretensión, pero el archivo es grande, la colección de cosas sobre los lectores es fascinante. Sí, en línea con el aporte que hacía recién Julio y retomando la exposición de Eduardo, me parece que estamos empezando a buscar por caminos que antes estaban dejados de lado, clausurados, ¿no? Siempre apareció esta idea del receptor como imposible de localizar, y por lo tanto, bueno, fue quedando como relegado en cuanto a información. Me parece que se está recuperando una forma de pensar la historia de la prensa donde la contingencia puedes recuperarse como dato, digamos. Esto que recién señalabas, Eduardo, por ejemplo, me tocó leer una nota del periódico donde el retratado narraba su reacción cuando el ilustrador fue al hospital a retratarlo y eh, mm, decía, me tengo que poner de este perfil o siendo que lo habían acuchillado el día anterior, ¿no? Y cómo esa pequeña anécdota permite entender la importancia que se le empezaba a dar a la imagen como constructora de información, ¿no? De una información que no pasaba por la palabra, ¿no? Y este dato lo encontrás en esas perlitas, ¿no? Como buceando de una manera distinta a la de la generalización o la del documento duro, ¿no? Me parece muy interesante. Nosotros en
nuestra ponencia compartida con el doctor Moyano vamos a trabajar esta idea de cómo la biografía empieza también a ser un dato diferente al que era en décadas anteriores, ¿no? Y cómo empieza a trabajar esta cosa de lo constelacional, lo familiar, lo histórico pequeño, particular de cada uno para ir construyendo una mirada más enriquecida, ¿no? De la historia. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Eduardo y luego a Patricia. Muchas gracias. No, querría acercarme a lo que Alejandra ha planteado porque me parece que hay un elemento y Julio tal vez lo provoca. Ha sido una vieja apuesta en mi trabajo hablar de las historias conectadas, ¿no? De pensar esa relación sobre la conexión de las historias. Y entonces al pensar en esto decía, claro, aquí tenemos unas historias conectadas, pero también un develamiento de una serie de asimetrías. Si escuchamos lo que Patricia contaba, su contraste con el modo en que se dio el desarrollo de la prensa en Colombia es grandísimo, pero al mismo tiempo no hay unos elementos en común de la construcción del negocio, de la producción de la técnica, de la manera como se controla, que entra también en juego. Y con Alejandra me sucedía algo muy interesante a medida que mostraba los grabados y con la prensa que yo he visto es que, por ejemplo, pone el grabado de ese periódico que se llamaba El Mosquito y yo estaba a punto de decirle, acá también tuvimos un mosquito, ¿no? O sea, hay un mosquito en cada lugar y es una idea muy linda de poder encontrar las historias conectadas que de algún modo muestran esa relación, pero también las asimetrías, es decir, nosotros lo afirmé en el mismo dibujo de los lectores, tuvimos un público lector tardío porque nuestra dinámica de alfabetización es más distante o muy distante, por ejemplo, a la que se tuvo en Argentina, por ejemplo, donde la alfabetización tiene otros saltos. Entonces, ahí en esas asimetrías probablemente descubrimos claves de esto que Julio hace un rato llamaba como esos pequeños bordes y lo que Alejandra plantea como esas otras entradas que hoy nos podrían permitir entender un poco más, de una manera un poco más rica, esta relación. Pensaba desde Bolívar teniendo su propio periódico, los impresores y tipógrafos eran extranjeros. Y la idea de esa posesión de la técnica por el extranjero es una cosa muy interesante. Cuando aparece esa técnica nacional, cuando aparece esa construcción de esa autoría de la gráfica, por ejemplo, me parece fascinante la posibilidad de encontrar esos elementos. Por eso, digamos, pedía la palabra para subrayar esas conexiones que se van marcando. Sí, Patricia, por favor. Sí, ya estoy. Eh, yo iba por las historias conectadas precisamente de previo a que Eduardo lo expusiera. Y es que efectivamente una de las cosas con el trabajo de Ale que me acuerdo es en Costa Rica la tecnología de las imprentas fue cambiando muy lentamente, muy lentamente. Entonces hubo que esperar al desarrollo tecnológico para poder hacer grabados e insertar los grabados en la prensa. Pero una vez que se empezaron a introducir los grabados, eso fue antes de la reforma educativa que obligó a todos los niños a ir a la escuela sí o sí. Y antes de esa reforma se utilizaban mucho las imágenes para llegar al mundo analfabeta. El problema era que se interpretaban de muy distintas maneras dependiendo de lo que la gente veía en la imagen. Eh, Quería preguntarte si algo parecido te pasó a vos ahora que estabas, bueno, que estás en este trabajo tan interesante de de lo artístico y de las historias que se cuentan a través de los grabados. Y a Eduardo me llamó mucho la atención cuando hablaste de la década de 1930-1980, eh, que hablabas del el lector urbano, del lector moderno, pero desde la perspectiva conservadora, porque de 1930 a 1980 nosotros sufrimos una crisis sin precedentes que afectó no solo la prensa, sino la producción en general de periódicos. Y fue 1930 venía la crisis económica, que nos golpeó muchísimo.
Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Ya de por sí estábamos devastados con la primera. Y nosotros somos sitio de paso y con el canal a la par, por lo tanto, estábamos vigilados por todos los francos. Y entonces eso afectó la prensa y la prensa se autocensuró en ese momento. Y quienes en 1866 empezó una reforma educativa masiva en Costa Rica y a pesar de eso las imágenes no se quitaron de los periódicos, permanecieron en los periódicos, eran complemento de la lectura, de lo escrito en la mayoría de los casos. No eran la noticia misma, sino un complemento. Ujú. No sé. Muchísimas gracias, Patricia. Antes de darle la palabra para que respondan tanto Ale como Eduardo, voy a leer los comentarios que hay en el chat y después de que respondan, vamos a finalizar esta ronda de comentarios y preguntas. Ana dice, muy interesante esta breve narración de esta historia de emergencia de la prensa en Costa Rica. Sería interesante la lectura de las fuentes primarias de esta historia y ver qué otras perspectivas pueden ser extraídas de esos primeros volúmenes impresos. También el colega Eloy dice, felicitaciones a todos los ponentes por sus trabajos, gracias por compartir sus indagaciones. Y bueno, si gustas, Patricia, después de Alejandra y de Eduardo, puedes ahondar en la respuesta que ya has dado a Ana. Después de eso, finalizaríamos esta ronda de preguntas y comentarios. De acuerdo. En relación al papel de la imagen, la imagen en los distintos medios, ya sea la imagen en la litografía, por ejemplo, que era como una técnica que no requería de otro medio, se hacían estampas, ¿sí? Y se desarrolla a partir de la década del 30, ¿sí? Fines del 20 en adelante, 2008, ¿no? Eh, mm, yo diría que la imagen que llega al Río de la Plata y que se desarrolla, por lo menos en el siglo XIX, es una imagen bastante ilustrada en términos de la ilustración, más Ujú. que una imagen que está pensada para el público no letrado. Eh, es una imagen de cierta complejidad, de cierto trabajo artístico en muchos de sus formatos y eh, la imagen que puede insertarse en la prensa no es una imagen facilitadora. Por ejemplo, en la década del 50 tenemos algunos esfuerzos de Mitre para incluir mapas de las contiendas bélicas en las cuales estaba participando y década del 60 también, hechas en litografía y no eran fáciles. Las imágenes, para leerlas en general implicaban algún tipo de formación en algún campo disciplinar. ¿Sí? Tenemos mucha imagen que viene de la arquitectura, mucha imagen que viene de lo naval, ¿sí? De todos los registros navales. Y cuando llega este momento de irrupción en la prensa a finales del 19, coincide sí con una difusión cada vez más notable de la imagen en distintos formatos. Un trabajo de algunos de los ilustradores, por ejemplo Malarro, de fomentar la educación pública en relación al dibujo. O sea, hasta ese Qué momento, interesante. sí, él trabajó mucho en esta cuestión de la formación, de la inclusión en la currícula de la escuela común del dibujo como práctica. Pero en las primeras décadas del siglo XIX, los que hacían las ilustraciones eran ingenieros, arquitectos, gente que venía con formación del Politécnico de Francia, ¿sí? O sea, ingresó por ese lado la imagen. Y cuando ya irrumpe en el siglo XX, se orienta a un público que ya era alfabetizado, ¿sí? Esta es mi mirada general, ¿no? Después tenemos un montón
matices que habría que seguir indagando en algunos formatos que yo no he trabajado, como, no sé, alguna folletería particular que Bueno, tenga fines didácticos y demás, pero eso no se me escapa a mi arco de indagación. Ok, muchas gracias, Ale. Ahora, Eduardo. no, Adelante, Eduardo. porque lo que estás preguntando reviste una gran complejidad, porque nos suma varias dimensiones. Una es la existencia de ese perfil que es conservador, digamos, ese lector moderno, entre comillas, que había puesto hasta los años 30, pero como estos son lectores en tránsito, vamos a tener un desarrollo del siglo XX, de los 30 a los 80, que están bien en la periodización, algo muy complejo, pero ese lector también es un lector, digámoslo así, alineado desde una fuerte orientación desde los partidos tradicionales, porque nosotros somos un país donde las tercerías, donde las versiones de otras miradas fueron excluidas sistemáticamente. Entonces, digamos que si yo marcara ahí un poco la diferencia, estoy diciendo, claro, vivimos la crisis, viene la relación con la guerra, nosotros tenemos una posición un poco distinta, pero es que para nosotros el 48, que lo acabas de nombrar tú como un acontecimiento particular de la guerra civil en Costa Rica, es el Bogotazo y es la ruptura del país tradicional, la posibilidad de un populismo que hubiera llegado al poder, pero también el magnicidio de Gaitán, o sea, lo que significa también una ruptura que nos va a llevar a la única dictadura que tenemos en los años 50, pero que al mismo tiempo es que fíjate que son todos los elementos, es la complejización del régimen de comunicación con la llegada de la televisión, la paulatina hegemonía de la radio y todavía un país que no florece en términos de desalfabetización. Entonces digo, tal vez es muy compleja la posibilidad de responderlo porque las particularidades, y en eso cerraría mi respuesta, nos marcan cómo esas historias nacionales fueron orientando ciertos fenómenos que tal vez era lo que decía en algún momento, parecen un poco como las raíces genéticas de lo que estas naciones hoy tienen como formas en las cuales constituirse y relacionarse con los medios de comunicación y con la prensa, ¿no? Pero eso habría que trabajarlo y hay que pensarlo para lo que viene en lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Berenice. Y muchas gracias a quienes participaron en esta mesa, realmente muy interesante.